Detuvieron a presunto asesino de precandidato de Morena. Exgobernador priista se declaró culpable por lavado de dinero. Y esta madrugada fue atacado un bar en el centro de Cancún. Bienvenidos al Caporal del 26 de marzo. ¡Comenzamos! El pasado 17 de febrero te informé de la aparición de una serie de críticas en redes sociales en contra del abogado José Elías Medel Galindo, un abogado que quería ser candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano. Estás viendo en pantalla justo uno de sus promocionales. Las críticas giraron en torno a una serie de fotografías que él mismo compartió en sus mismas redes sociales durante varios años, en donde aparece en algunas fotografías besando en la boca a su hija menor de edad. Estás viendo en pantalla justo parte de estas publicaciones tan controversiales. Obviamente he censurado las imágenes de la menor, pero pues existieron y él misma las subió. En aquella ocasión Movimiento Ciudadano se deslindó de este abogado diciendo que pues sí, quería una candidatura por el partido, pero no era militante del partido. Y en su defensa, el abogado dijo que pues se trataba de un golpeteo político, ya que no tenía ninguna intención con su hija, una intención que tuviera que ser considerado como delictivo. Ahora bien, ayer, poco más de un mes después de que se desató esta polémica por estas fotografías, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó vía Twitter pues que José Elías Medel Galindo fue detenido. Estás viendo en pantalla justo el tweet. Sin embargo, no detalló el delito, aunque medios locales aseguran que la detención fue por pederastia. El pasado 17 de marzo te informé sobre el asesinato de Pedro Gutiérrez. Pedro Gutiérrez era precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, en el estado de Chiapas. Fue atacado mientras conducía una camioneta. Iba a bordo con su familia. Le disparan, posteriormente cae a un barranco y después los agresores le prendieron fuego al vehículo en donde viajaba. Falleció en aquella ocasión el morenista, así como dos de sus familiares, uno de ellos su hijo. Sobrevivió una mujer a esta agresión, quien fue la que logró huir y presentar la denuncia. Ayer la Fiscalía del Estado de Chiapas informó, estás viendo justo el comunicado, que finalmente fue capturado uno de los presuntos responsables, uno de los presuntos asesinos, identificado como Amado. Así fue como quedó la camioneta en aquella ocasión, como fue encontrada. Yo mal permiso mal tahap ini motor stop itu motor tanpa wala me bake bana Luego de que fue dado a conocer la boda lujosa de la hija de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, con más de 1,000 invitados y en plena pandemia, entre los invitados que destacaron, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, de acuerdo con medios locales, pues la gobernadora ha hecho una publicación vía Facebook a modo de respuesta a esta información que ha trascendido a los medios, en donde, sin mencionar, eso sí, nada sobre la boda, sí ha emitido este posicionamiento que estás viendo en pantalla. Ella dice que como mujer ha tenido que remar a contracorriente, que ha sido víctima de violencia de género, de burlas, de acoso, discriminación, críticas por su apariencia, que la han cuestionado de si es capaz de tomar decisiones, y ahora asegura que las críticas ya no van dirigidas hacia ella, sino también hacia su familia. Esta ha sido la respuesta que ha ofrecido la gobernadora sobre una publicación y sobre un acontecimiento al cual ella no hizo alusión, no mencionó para nada justo el tema de la boda. No hay que olvidar, ayer te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla, la imagen miniatura, sobre una investigación que hizo el diario La Verdad de Sonora, en donde dio a conocer justo la realización de esta boda en Tequila, Jalisco. La hija de la gobernadora Claudia Pavlovich, la hija Claudia Torres Pavlovich,
contrajo matrimonio con Héctor Bravo. Hubo 1,400 invitados y la música corrió a cargo de Alejandro Fernández. El vestido de la gobernadora costó 180,500 pesos. Las dos hijas de la gobernadora llevaron vestidos con precios de entre 150,000 y 170,000 pesos, de acuerdo con lo publicado por este diario. Y el novio portó un reloj de 42,038 dólares. Estás viendo en pantalla justo imágenes de la fiesta que fueron subidas a las redes sociales. En otro episodio de políticos mexicanos juzgados en los Estados Unidos, ahora le tocó al exgobernador priista Tomás Yarrington. Se declaró culpable ayer en Estados Unidos. Recordemos, él fue detenido en Italia, trasladado hacia los Estados Unidos. Se declaró culpable ayer ante la Corte Federal del Distrito Sur en Houston de lavado de instrumentos monetarios. La audiencia se hizo en privado. El priista llegó a un acuerdo con los fiscales en donde establecieron que se tienen que desestimar los cargos que pesan en su contra en la acusación que pues data desde el 2013, y además de declararse culpable, pues esto puede implicar que asuma su responsabilidad completa por este cargo, subir la gravedad del cargo de lavado de dinero, no apelar sentencia y tal vez pues una vez que cumpla con la sentencia no pueda ingresar a Estados Unidos en el futuro por la vía legal. El fiscal con el que trató este asunto pues recomendó al juez que una vez que el exgobernador reciba la sentencia, le sean contados los 377 días que lleva en prisión, y pues también le pidió al juez que le den la sentencia más baja y que se le confisque una propiedad ubicada en Puerto Isabel, en Texas. Y para no olvidar, te comparto el video de la detención del exgobernador Tomás Yarrington en Italia en el año 2018. Ocurrió en la madrugada de este viernes 26 de marzo, a las 2 de la madrugada, un bar ubicado en el centro de Cancún, sobre una avenida exclusiva, muy cerca, de hecho, de la zona hotelera, pero sí dentro de una zona residencial y comercial, según reportes policíacos. Al bar bar Ginza, llegaron al menos 3 hombres con armas de grueso calibre, a bordo de un taxi. Se bajaron del vehículo y se dirigieron justo hacia ese bar, hacia la parte de afuera del bar, que en ese momento se encontraba lleno, y abrieron fuego en contra de los presentes. El hecho fue videograbado por cámaras de videovigilancia, así como por asistentes de personas presentes, videos que te voy a compartir a continuación. Y pues la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha informado justo sobre esta agresión. El único pronunciamiento oficial que existe hasta este momento lo estás viendo en pantalla. Vía Twitter, la Fiscalía informó justo de este acontecimiento, dijo que ya abrió una carpeta de investigación y que hubo 4 personas heridas de bala. Sin embargo, posteriormente, en el Hospital General de Cancún, a donde fueron trasladados los heridos, se informó que uno de los 4 heridos, originario de Toluca, falleció mientras recibía atención médica. Él ingresó con heridas de arma de fuego en pierna y en abdomen. Por lo tanto, el balance ahora es de 3 personas heridas, una turista brasileña, uno originario de la Ciudad de México, pero que ya está radicando en Cancún, y otro originario de Veracruz y que era justo el trabajador de seguridad del bar, y una persona muerta. No es la primera vez que ocurre una agresión en contra de este bar en este mismo mes, es más, en lo que va de una semana. El domingo pasado, el domingo 21 de marzo, fueron reportados balazos afuera justo de los negocios de la zona durante la madrugada, cuando todos los locales estaban cerrados. Entre los inmuebles que recibieron impactos de bala estuvo precisamente este bar. Aún las autoridades todavía no terminaban
de investigar esta agresión cuando ocurre este segundo ataque, pero ahora sí perpetrado en contra de las personas que estaban en este negocio. Te comparto los videos tomados por cámaras de seguridad, por también algunos de los asistentes al lugar. No sin antes, quiero recordarte rápidamente dos cosas. El caso Félix Salgado Macedonio lo he abordado y los temas políticos los he estado abordando en Twitch. Estás viendo en pantalla los horarios de transmisión del Caporal, tanto en YouTube como en Twitch, así que nos estamos viendo en estas horas. Además de que ya hay podcast nuevo en mi canal de YouTube, El Caporal Podcast. Te invito a que te suscribas. Los links de todos los espacios del podcast, de Spotify, donde está también el podcast en audio, y las otras plataformas de audio, así como de Twitch, los encontrarás en la descripción de este video. Ahora sí, veamos justo las grabaciones en torno de este acontecimiento registrado en Cancún. No olvides suscribirte y reventar el botón de like. Estás viendo en pantalla. Las personas de abajo en el centro son los que están ahí en la zona del bar. Llega el vehículo, se detiene, baja una persona armada. He parado el video, obviamente no pretendo compartirte la imagen, el momento exacto de la agresión, pero esta persona saca un arma y le dispara a las personas que se encuentran allí. Posteriormente bajan otras dos personas también armadas y le disparan a las personas allí presentes. No se ven en el video, pero en la parte de abajo hay todavía más personas que son agredidas por el lado izquierdo. Estas imágenes fueron captadas por asistentes al bar después de la agresión. Y imágenes de frente al bar. Suscríbete y revienta el botón de like.